Técnica del paralelismo, también conocida como técnica de extensión de cono paralelo, técnica de ángulo recto, técnica de cono largo. Es un método que se utiliza para exponer películas periapicales e interproximales. Su terminología: paralelo, que se mueve o se encuentra en el mismo plano siempre separado por la misma distancia y sin intersección. Intersecar, cruzar o atravesar. Perpendicular, intersecar en ángulo recto o formarlo. Su ángulo recto, ángulo de 90 grados formado por dos líneas perpendiculares entre sí. Eje longitudinal del diente, línea imaginaria que divide el diente en dos mitades iguales a lo largo. Rayo central, porción central del haz primario del rayos X. Sus principios: se coloca la película en la boca en posición paralela al eje longitudinal del diente a examinar. El rayo central del haz se dirige en sentido perpendicular en ángulo recto a la película y el eje longitudinal del diente. Se utiliza un soporte de película para mantenerla paralela con el eje longitudinal. La técnica del paralelismo requiere de empleo de un instrumento para sostener la película con el fin de colocarla paralela al eje longitudinal. Sus ventajas: posición, simplicidad, aplicación. Desventajas: molestias. Técnica de bisectriz es otro método que se utiliza para exponer películas periapicales. Su isometría: con medidas iguales. Eje longitudinal: una línea imaginaria que divide el diente en sentido longitudinal en dos mitades iguales. Su rayo central: porción central del haz primario de rayos X. Sus principios de la técnica de bisectriz se basan en un principio geométrico simple conocido como la regla de isometría. Esta regla establece que dos triángulos son iguales si tienen dos ángulos iguales y comparten un lado común. La película se coloca a lo largo de la superficie lingual del diente, en el punto donde la película tiene contacto con el diente en plano de la película y el eje longitudinal del diente, formando un ángulo. El radiólogo debe imaginar un plano que divida a la mitad. Uno de sus ángulos, ángulo de cono, es la alimentación del rayo central del haz en los planos horizontal y vertical. Ángulo horizontal: se refiere a la colocación de la cabeza del tubo y la dirección del rayo central en un plano horizontal o de lado a lado. Su ángulo vertical se refiere a la colocación del cono en un plano vertical o de arriba hacia abajo. Ventajas: disminuye el tiempo de exposición, se puede usar sin un soporte de película cuando la autonomía del paciente no permita. Desventajas: distorsión de la imagen, problemas de angulación, exposición innecesaria. Y gracias.